Ahí estamos, sean bienvenidas oficialmente. Estábamos viendo desde dónde se estaban conectando todos. Muchísimas gracias por estar. Así que muy contentas nosotras aquí. Estamos nosotras desde Córdoba Capital, desde nuestra casita Census. Bienvenidos a nuestra academia online, Census Inspira, en este hermoso espacio que es los conversatorios. Nos pone la verdad que muy contentos de ver desde dónde se nos están sumando. Esto los estamos grabando porque todos los espacios que son gratuitos y de intercambio entre profesionales los subimos a nuestro canal de YouTube, Census Salud. Así que ahí después pueden encontrar, y si no nos conocían, síganos ahí por YouTube, donde también van a poder encontrar otras masterclass gratuitas que hemos hecho, otros conversatorios. Este es el segundo conversatorio del año. El primero fue en febrero, donde hablamos sobre suplementos, y hoy vamos a hablar sobre el comer emocional. Así que bueno, los invito a que se pasen por allí, después pueden revisar sobre todo la presentación de la clase de hoy, donde hemos recogido las preguntas que ustedes han podido hacer a través del formulario Google. Entonces, algo de material y algunas cuestiones interesantes que acá Sandra y Claudia no quisieron dejar de compartir. Entonces, en nuestro canal de YouTube ustedes lo pueden volver a revisar allí. Igual así con los otros, las otras clases y otras clases abiertas que también hay en nuestro canal, pueden pasarse por allí a quienes les interese sobre microbiota, inmunonutrición, sobre psiconutrición, en obesidad, en trastornos alimentarios. Bueno, hay un poquito de todo allí. Así que para los que no nos conocen, les damos la bienvenida, y que esperamos que puedan aprovechar este hermoso encuentro, porque la verdad es que nosotros ya estamos re contentas de poder verlos, de que están acá y de que les interese el tema y de que hagamos intercambios. A ver si hay mucha gente nueva o no. A ver, las que están ahí, o pongan un corazoncito, levanten la mano, los que son nuevos, los que nunca habían estado con nosotros en Census. Mira, Carmen, ahí te vi, Carmen. Mira, Mari, Cecilia, bueno, Javiera, que ya se presentó también, Soledad, ¡Ay, qué eso, lindo! Jania Herrera, bueno, muchísimas gracias, Yamila, uy, qué lindo ver. Bueno, mucha gente, Jimena Rodríguez. Bueno, sean muy bienvenidas. Qué bueno, qué alegría que se siga sumando gente. Así que bueno, nos presentamos. De Calchaquí, no, chica, estoy impresionada de Formosa, Salta, de todos lugares. No, no, hermoso. Hermoso. Muchísimas gracias, qué lindo. Eh, bueno, nos presentamos para quienes están por primera vez aquí. Somos Census Inspira. Nosotros somos las tres cofundadoras de este espacio dedicado a profesionales de la salud, donde compartimos toda nuestra experiencia, nuestros saberes. A las tres nos gusta mucho estudiar, entrenarnos, bajarlo a la práctica, y desde nuestra expertise en consultorio, en el trabajo en grupo y el trabajo en equipo, transdisciplinarios que compartimos, sobre todo la mirada integral y desde el abordaje de la psiconutrición. Esa es nuestra especialidad. Y cada una de nosotras también tiene algunas que otras especialidades. Yo soy Anabel Ávila, soy nutricionista. Mi especialidad es en psiconeuroinmunoendocrinología. Me gusta mucho todo lo que es la microbiota, el sistema inmune, y todo eso volcarlo a la atención, sobre todo de la mujer, en el ciclo vital de la mujer. Así que bueno, sean muy bienvenidos. Bueno, yo soy Claudia Fulla, soy psicóloga, soy especialista en psiconutrición y bueno, hace muchos años que estoy en esto y me encanta poder que tanta gente se haya interesado en el comer emocional. Bueno, yo soy Sandra Sartor, también soy nutricionista, más viejita de este equipo. Yo soy docente de nuestra Escuela de Nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas, también en la Universidad de Mendoza en Río Cuarto. Amo ser docente y me encanta la ciencia y me encanta la neurociencia y bueno, y un poco en mis años, que ya son casi 30 de tratar obesidad y personas con desregulación de la conducta alimentaria, se me vino esta necesidad de armar una matriz o un modelo que le facilite, sobre todo a la gente joven,
Seguramente los que tienen mucha experiencia desde la intuición tienen esta mirada amplia, pero a los jóvenes les cuesta porque obviamente que es muy complejo. Así que, bueno, fue compartir con ustedes para allanarles un camino que para nosotros fue bastante duro en algunos momentos. Justamente por eso hacemos estos espacios, como para ir compartiéndoles. Las tres tenemos claramente nuestra alma de docente. Yo sí lo aprendí mucho de Sandra, que así como muchas de ustedes hemos sido alumnas de Sandri. Nuestra intención es siempre volcarlo, la comunicación, el compartir el conocimiento de la manera más didáctica posible. Creo que ahí lo vamos reconstruyendo, rearmando y que sí se pueda llevar a la práctica, ¿no? Y en este conversatorio les cuento que lo que vamos a hacer, como para que sepan la dinámica y sepan en los próximos conversatorios que hay diferentes temas a lo largo del año, siempre armamos este grupo de WhatsApp donde compartimos el link. A los que estén en el grupo de WhatsApp sí les va a llegar la presentación de la clase, de los conceptos, digamos, que se van a ver hoy. Y algún otro material seguramente que surja, lo solemos compartir por el grupo de WhatsApp. Por eso siempre las invitamos a que se sumen al grupo de WhatsApp porque ahí les compartimos esas cosas. Para quienes nos vean por YouTube grabado, bueno, les queda a disposición la grabación nada más. Eh, lo que ahí compartimos la semana pasada fue un formulario Google con preguntas o dudas o inquietudes del comer emocional. Entonces, allí vamos a empezar, hoy vamos a hablar recabando un poco todo lo que ustedes preguntaron y si bien vamos a hacer algunas instancias donde, aunque sea por el chat y en otra actividad, como para que ustedes puedan también participar, esa es la idea, digamos, la dinámica de esto. Por eso siempre estén atentos en los grupos de WhatsApp donde ponemos las encuestas para que puedan hacer sus preguntas, porque en eso nos basamos para poder hacer el conversatorio. Así que hoy estuvo a cargo toda esta temática de Claudia y Sandra, así que bueno, las dejo con ellas. Bueno, gracias. Gracias, Ani, por esta hermosa presentación. Ahí, bueno, les compartimos un poquito cuáles fueron los resultados del formulario que les comentaba Ani que hicimos, donde un montón de ustedes lo respondieron, y eso se lo agradecemos un montón, porque en base a eso es nuestra inspiración de un poquito hacia dónde ir en un tema que es muy amplio y que, bueno, no pretendemos para nada abarcarlo en estos minutos que vamos a estar compartiendo hoy, pero sí es un buen momento para intercambiar, para sentar bases, para repensar, para, bueno, compartir los saberes. Y si bien no vamos a tener capaz la oportunidad de abrir todos los micrófonos porque somos un montón, pero sí siéntanse representadas, representados en las preguntas o en los temas que vamos a desarrollar, porque realmente estuvimos mirando los formularios que ustedes completaron. Bueno, y vamos a empezar de alguna manera como reflexionando, ¿no? Eh, y, y- y queremos compartir con ustedes estas frases que dicen, vivimos en el siglo más complejo de la historia humana. Guerras transmitidas en tiempo real, inteligencia artificial que redefine lo que es posible, algoritmos que deciden qué es bello y qué no, y una industria alimentaria que produce 73.000 productos nuevos por año. En este mundo le pedimos a una persona que simplemente coma bien y cuando no puede, le decimos que le falta voluntad. El ser humano es el único ser vivo que come sin hambre, que restringe cuando tiene abundancia, que siente culpa después de comer y que en el mismo acto de alimentarse busca amor, consuelo, identidad y pertenencia. La conducta alimentaria no es un acto simple, es el punto de encuentro entre nuestra biología ancestral y el entorno más disruptivo que esta especie haya habitado jamás. Nunca hubo tanta comida disponible, nunca hubo tantos cuerpos sufriendo por lo que comen o no comen, nunca hubo tanto conocimiento nutricional y nunca tanta confusión. Y algo claramente no cierra en esa ecuación, y lo que no cierra no es el paciente, es el modelo con el que lo estamos mirando. Por eso este conversatorio de comer emocional va a intentar, bueno,
inspirarnos en las dudas que ustedes nos plantean y mostrarles para que espíen este modelo 7D, que es nuestra brújula para entender la complejidad, ¿no? Ujú. Y tenemos una computadora tremenda, pero se hace la vida a veces. Bueno, y la primera pregunta que de alguna manera va a organizar por qué este modo de abordar es en tratar de entender por qué la conducta alimentaria es tan compleja, ¿no? Eh, y, y a veces las respuestas son simples o intentan a partir de una receta o de una indicación modificar. Puede ser que el volumen esté bajo, puede ser que yo hablo despacito. ¿Me escuchan bajo? Sí. A ver. Ahí, mejor, mejor. Sí. Yo tengo un tono de voz un poco bajo, a la par de Ani sobre todo. Bueno, entonces, porque la conducta alimentaria involucra múltiples sistemas neurobiológicos que actúan simultáneamente. Nosotros no comemos solo por hambre. Es más, a pesar de que muchas veces la gente común, no, sin duda no nosotros, pero la gente común dice que come por hambre, bueno, la verdad es que poquitas veces comemos por hambre. Y vivimos en un entorno que está diseñado para superar todos nuestros sistemas regulatorios y que todo el tiempo lo consigue. Y también porque las emociones y nuestra historia de vida, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, lo que compartimos, se inscriben en nuestro cuerpo y modelan y moldean cada decisión alimentaria que tomamos. Entonces, esta complejidad requiere de alguna manera una mirada que sea compleja y que sea integrativa, ¿no? Que entienda que el hambre real existe y que tenemos modos de acompañar y de ayudar a nuestros pacientes para que puedan regular mucho mejor su hambre real a partir de fármacos hoy muy complejos y mucho más disponibles que antes, pero que ninguna herramienta en solitario alcanza para responder a lo que necesitamos responder hoy. Y esto yo no se los voy a explicar porque no es el gran momento, pero de alguna manera es el modo simple en el que intentamos hoy entender la conducta alimentaria, ¿no? Un sistema homeostático vinculado a señales corporales, a hambre real, que está ahí interactuando con otros sistemas para regular nuestra conducta alimentaria, un sistema hedónico, nosotros también los humanos comemos por placer, y un sistema ejecutivo vinculado a la corteza y vinculado muchas veces al control, que interaccionan y se integran para de alguna manera condicionar nuestra conducta alimentaria. Y en esto, que es lo que más vemos en cualquier trabajo de investigación o cualquier trabajo que intente hoy explicar la conducta alimentaria, no está tan claro dónde ubicaríamos el comer emocional, que es el tema que nos reunió hoy, ¿no? Entonces, pásame la próxima. Y fíjense que el comer emocional de alguna manera atraviesa, podríamos trazar una línea roja o una línea punteada y atraviesa estos tres sistemas que regulan la conducta alimentaria. Principalmente vive en el sistema hedónico, el vinculado al placer, pero no por placer genuino, sino por regulación afectiva. La dopamina no se activa solo por déficit energético ni por una decisión consciente, se activa
para amortiguar el malestar emocional. A los humanos nos queda incómodo el displacer. Los humanos buscamos casi todo el tiempo acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Si no, pensémonos, ¿no? Nosotros. Entonces, de alguna manera, hay un secuestro allí del circuito de la recompensa por el hambre emocional, vamos a decirle así para poder hablar fácil. También el comer emocional distorsiona el sistema homeostático. ¿Por qué? Porque rompe esta señalización entre el intestino y el cerebro. Hace que ignoremos las señales de saciedad y entonces ni la grelina, ni la leptina, ni la colecistoquinina tienen la relevancia funcional que tienen en el sistema homeostático porque el comer emocional está rompiendo las señales. Y también hace cortocircuito en nuestro sistema ejecutivo. Nuestra corteza prefrontal, que necesita, que integra las señales de afuera y de adentro, cuando hay estados emocionales intensos, se ve absolutamente superada por el sistema límbico. Y la decisión consciente, la decisión pensada, la decisión que está vinculada a un objetivo de largo plazo, inclusive a un objetivo pactado con mi nutricionista, mi psicóloga o mi psiconutricionista, te queda de costado y el sistema límbico gana. Entonces, en, en empezar a entender que si nosotros no desactivamos o no ayudamos a regular, no escuchen tanto por ahí mis palabras cuando hago referencia al comer emocional, escuchen más la Claudia que es mucho más precisa. Si nosotros no reconocemos que el mundo emocional tiene un impacto enorme en todos estos sistemas, es muy difícil que a los sistemas los logremos compensar, ¿no? Ni con un fármaco, ni con una estructura, ni con mucha proteína, ni con... ¿m? Bueno, eso, pasemos a la próxima. Como que el comer emocional está atravesado en todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Ujú. Entonces es difícil de poner ahí en esos sistemas de regulación. Que, que antes ni siquiera nosotros, por lo menos las nutricionistas, entrábamos como en profundidad. Yo siempre digo que yo reconocía que existía porque hacía un dibujito con mis pacientes donde decía, les decía, miren, los humanos a veces comemos por hambre real, a veces comemos por placer y eso está muy bien, decía yo, y a veces, y siempre tuve casi una cuestión muy obsesiva con el entorno que nos condiciona, entonces yo siempre decía, a veces comemos porque hay disponibilidad, porque el entorno nos condiciona y entonces tenemos que reconocerlo eso y mejorar el entorno y qué sé yo, y también a veces comemos por hambre emocional. Pero por hambre, eso decía yo, por Dios, pero permítanme reconocer mis pecados de juventud. Entonces yo decía, no, por emociones no hay que comer. A las emociones hay que aprender a gestionarlas, a regularlas. Estoy hablando de un discurso de hace 20 años, antes de conocer... Antes de que estudiáramos psiconutrición Claro. integrativa y que Pero aprendiéramos más. digo porque todavía lo escucho por ahí a esto, ¿no? Sí, como que las Por emociones se emociones, gestionan sí, con y no suerte se las comen. emociones se gestionan, pero no tenemos que comer por emociones. Entonces, bueno, cuando uno aprendió a integrarlo y nos metimos a estudiar, claro, es quizá eh, lo más complejo que tenemos para abordar en un paciente, porque nos está atravesando en todos los lugares, ¿no? Entonces, sí que puedan reconocer estos mecanismos neurobiológicos que están vinculados al comer emocional, que tienen que ver claramente con el estrés y con
los mediadores del estrés, entre ellos, por supuesto, el cortisol como uno de los mediadores claves, y entonces esta química condiciona, como les decía, al cerebro para que el cerebro busque alivio, porque al cerebro no le gusta el estrés, no le gusta, a los humanos no nos gusta, acuérdense, estar en esta sensación de displacer. Entonces, uno de los mecanismos es este eje de estrés, el entorno con una potencia enorme y que muchas veces eh, hoy lo podemos reconocer, la potencia del entorno, pero no sé si logramos trabajar con nuestros pacientes con la profundidad que el entorno merece ser tratado, ¿no? Porque no es cuestión de solo hablar de ultraprocesados o de pedirle a la gente que evite o que saque de su vista los ultraprocesados. Eh, Hay que saber que el entorno es un condicionante muy potente, sobre todo muy potente para personas que tienen eh, su, su- su cerebro mucho más vulnerable que el resto. Entonces, trabajar entorno es trabajar la arquitectura del ambiente, es mostrarle al paciente en serio la potencia que las señales tienen sobre su conducta alimentaria, para que aquello que al menos no se puede modificar, porque no depende ni de nuestros pacientes ni de nosotros, eh, no sé si antes yo solo decía, bueno, por lo menos hacer consciente la potencia que tiene la señal del ambiente. Hoy también abrazar esto, ¿no? Abrazar de que si por ahí eh, en, no sé, en determinados espacios cometo determinados errores, que pueda sonreír y decir, bueno, tiene lógica, había mucha oferta y entonces fue el entorno que me condicionó. Entonces, realmente el entorno necesita también un trabajo muy fuerte. Otro mecanismo potente, la de regulación emocional aprendida, que bueno, que Claudia lo puede explicar mucho mejor que yo. Solo yo quiero organizar su cabeza para que puedan ir entendiendo desde dónde podemos explicar este comer emocional, ¿no? Eh, Nuestra historia, el vínculo que tuvimos con la comida en los momentos, en las ventanas más potentes, ¿no? En nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en esas ventanas donde la conducta alimentaria se va constituyendo. Si lo que yo recibí o lo que aprendí no estuvo bueno, bueno, eso permanece y, y rompe un poco el vínculo, el buen vínculo eh, de un humano con la comida. La obesidad como un condicionante en sí mismo, la obesidad no solo es consecuencia del comer emocional, también es causa, ¿no? Una corteza prefrontal con procesos inflamatorios, con mucho más, un cerebro, en la obesidad podríamos hablar de un cerebro vulnerable, ¿sí? Muy vulnerable. Y entonces hay mucho de la obesidad como causa del comer emocional, no solo como consecuencia. Entonces, también un paciente una persona con obesidad come eh, emocional porque tiene obesidad, ¿no? Que también nos hace pensar en cómo abordaríamos o cómo abordar eso. La privación de sueño como un tema que aparece con una potencia en estos últimos años enorme, ¿no? Fíjense que, y esto está bueno que lo podamos transmitir, porque a veces la gente quiere bajar de peso a pesar de no dormir, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a entender a veces que primero es lo primero. O me enojo porque tengo un atracón a las 3 de la mañana o me levanto a buscar un dulce a las 3 de la mañana.
Lo que necesitamos es entender que una sola noche, una de mal sueño, aumenta grelina. ¿Se acuerdan? Como dice la doctora Katz, Cruella de Vil. Aumenta el hambre y baja el gasto metabólico. Baja la leptina y deteriora nuestra función prefrontal. El paciente, las personas que no duermen, comen más al otro día, eligen peor, les cuesta mucho más regularse, les cuesta mucho más tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, bueno, para que puedan ir escuchando esto del comer emocional desde, y puedan también transmitirlo a los pacientes, ¿no? Desde estos mecanismos neurobiológicos. Solo quiero decirles esto que me parece, ¡ay, Ay, se me pasó. qué hermoso! No, siempre me pasa eso, ¿no? Ya, solo les quiero mostrar esto para que no se lo olviden. Hace muchos años que yo vengo diciendo que una definición que me encantaba era la definición de la obesidad como una enfermedad neuroconductual, no porque me encante, por Dios, pero sí porque trae a la definición esto, eh, esta vulnerabilidad que yo les decía del cerebro de la persona con obesidad. Y entonces, al que, al que es más vulnerable lo tenemos que cuidar más. A ver, el mejor ejemplo que siempre me sale es, si le vamos a pedir a un rengo que corra una maratón, dejemos que se apoye en nuestro hombro. Quizá no deberíamos pedirle al rengo que corra una maratón, no primero sino tratar su renguera, pero si le vamos a pedir eso, por Dios, dejemos que se apoye en nosotros, porque claramente el cerebro de una persona con obesidad es esto. Listo, ya está, porque me están retoneando. Bueno, y ya vamos a ir con una preguntita para ver si las escuchamos y las leemos, nos leemos entre nosotras. Vamos a ponerle ahí con una aplicación que les va a llegar una invitación ahí, ¿cierto? A que tienen a responder una pregunta. La pregunta que les vamos a hacer es que si el comer emocional no fuera un problema, ¿qué sería? Les invito a que puedan pensar en una palabra que responda al el comer emocional ya, desde ya. eh, las invito a pensarlo como que no es un problema. Después vamos a ver qué es. Pero saquémosle ya el estigma de problema. Entonces, si el comer emocional no es un problema, ¿qué sería? Y pongan ahí en una Pueden, palabra ¿Dos pueden ser? te va regulación. tienen que entrar ahí Bueno, al link que puse en el chat o pueden escanear el código QR y ahí pueden contestar y van a ir apareciendo sus respuestas aquí en la pantalla. que ya están apareciendo y ya me están alegrando un montón. Y fíjense, la intención es que ustedes háganlo presente, ¿no? Mírenlo, pero dejen que esto sea más, que vaya más allá de una palabra, ¿no? Si el Eh, comer emocional no fuera un problema, ¿qué sería? exacto. Fíjense lo que va saliendo, Son ¿no? geniales. Una Sí. oportunidad. Una caída hormonal también, Fíjense una fluctuación física. lo que va poniéndose más grande, quiere decir que se va repitiendo. Es lo que ustedes van sintiendo, pudiendo expresar. Y de esta forma, yo las estoy invitando a que podamos empezar a mirar, en este poco tiempo que tenemos hoy, el beneficio secundario. El propósito de ese modo de comer que durante tanto tiempo y muchas veces hemos perseguido, hemos intentado controlar, hemos intentado que la gente lo deje de hacer, hemos sentido culpa, nuestros pacientes sienten mucha culpa, sienten vergüenza, ¿no? Eh, la invitación es a pensarlo
no como un problema. problema, Ajá. Pero como bueno, un pero trastorno miremos todo, ¿no? adictivo, una señal, un recurso, una moda, una descarga, ayuda, sostén, regulación compensatoria, decisión, estímulo, trastorno, refugio, placer, respuesta, información. Otra necesidad tapada, una vía de escape, desahogarse, salvación. Bueno, entre todas y todos, si hay algún varón, siéntase integrado cuando yo voy a hablar más en femenino, porque las que veo son más mujeres. Podemos construir y podríamos hablar y conversar un montón acerca de esto que les ha surgido a partir de esa pregunta, ¿no? De ese disparador, y a ustedes les surge esto, lo que aparece como más grande es placer, es regulación, es refugio, un lugar, un refugio me cuida, un lugar seguro, es una respuesta, es un modo de responder. Después veremos en qué momento pasa a ser se transforma en un problema, ¿no? Y que ya también les puedo ir adelantando, y que tiene que ver con la intensidad, que tiene que ver con la oportunidad, que tiene que ver con cuando se convierte en un patrón. Pero si no, y mientras tanto, el comer emocional es absolutamente natural. No podríamos separarlo, no podríamos separar la emoción del comer, como tampoco podemos separar la emoción del vivir. ¿Mm? Entonces, desde ya decirles desde este inicio que comemos y nos emocionamos y que comer por emoción es absolutamente natural. Entonces, sacarle ese estigma y esa patologización que hacemos de perseguir el comer por ansiedad y tratar de frenarla y tratar de controlarla. Sí, a continuación vamos a ver qué hacemos entonces con eso, ¿no? Bien, gracias, Ani. Acá. Eso. Bien. Entonces, si no es patológico, si no es falta de voluntad, cómo lo definimos nosotras, ¿no? Es un mecanismo de regulación emocional aprendido, que sirvió, que funcionó y que sigue funcionando si la persona, si yo lo sigo usando, ¿no? Sigue funcionando para que tiene un sentido, tiene un propósito. El propósito, el sentido de toda conducta es sobrevivir. O sea, lo que quiere nuestro cuerpo, lo que quiere nuestro cerebro es que estemos vivos. No importa tanto cómo, a qué costo, de qué manera, con qué consecuencia, ¿no? Con qué precio. ¿Con qué precio tengo que pagarlo? ¿Es síntomas, enfermedad? Sí, se transforma muchas veces en síntomas de enfermedad, pero me mantiene con vida, ¿no? Entonces, una respuesta creativa, decimos desde la terapia gestáltica, las respuestas, la salud es poder dar respuestas originales, creativas, adaptativas del organismo frente al dolor, frente a la angustia, frente a distintas situaciones, ¿no? Frente al estrés, frente a la ansiedad, frente también a la alegría y a la felicidad, ¿no? Es un intento de asistirse con los recursos que se tiene disponibles. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, no es tanto por qué no se controla, ¿no? Sino más bien, ¿qué será que necesita esa persona para regularse de esa manera o para regularse y para responder de otro modo? ¿Qué hay detrás de ese modo de comer? Y siempre esta invitación que les hacemos nosotros a los profesionales, a los terapeutas, a mirar un poquito más allá. A ir a lo profundo, a bajar, digamos, de esa superficie y sumergirnos, ¿no? A bucear junto con la persona, con absoluto acompañamiento, respeto y permiso de la persona, porque en realidad el que va a bucear, el que va a ir adentro de sí, es la persona que nos consulta, no somos nosotros. Nosotros sí necesitamos brindarle la herramienta, el acompañamiento, la pregunta, la técnica que va a poder acompañar a que la persona pueda conectarse con eso que le pasa, con eso que siente. Entonces, podemos empezar a definir o a hablar del comer emocional como una respuesta creativa de un individuo que lo que aprendió o que el modo en que le salió y lo repitió fue esta, ¿no? Es de usar la comida cuando en realidad tal vez no tenía otro medio, otro modo, no había podido aprender una respuesta que fuera más oportuna o que fuera más funcional en el momento en que lo necesitó.
Entonces decimos que el comer emocional es un intento de saciar apetitos no homeostáticos con comida. Y también es una trinchera frente al dolor, frente al estar abrumado, frente a una crisis, frente a la inseguridad, frente al miedo, frente al abandono, frente al sufrimiento. Podríamos resumirlo desde ese lugar. La trinchera es un lugar de refugio, de resguardo, de seguridad, y mientras el espacio exterior y mientras el ambiente fuera de esa trinchera es un lugar inseguro, quedarme ahí, ¿no? Acompañada de la comida, puede llegar a ser y es un montón de veces, les aseguro, el mejor lugar, ¿no? Entonces, ¿tendremos que atacar a la trinchera? ¿O tendremos que mirar un poco más allá y cuidar y volver un lugar seguro el ambiente que está por fuera de esa trinchera, ¿no? El ambiente externo, y empezar ahí a cuidar, a detectar, a mirar y a responder de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. También decimos que es la expresión de una necesidad insatisfecha del organismo que se responde con la comida, porque es una manera posible, conocida y efectiva de la persona para poder autorregularse. Nada más lejos de decir que el comer emocional es una debilidad, sin embargo se vive y se siente muchas veces como debilidad, pero por eso también nuestra intención y nuestro objetivo, y con eso quedaríamos más que satisfechas si hoy podemos como acordar o poder pensar, poder prestarles esta mirada, que ustedes la piensen, la sientan, vean si esto resuena con ustedes, si esto les parece, esta propuesta de poder encontrar, de poder mirar al comer emocional como una manera la manera que encontró la persona para autorregularse, ¿no? Para responder con el modo que la persona tiene en ese momento al alcance de su mano. Y nosotros como terapeutas, entonces, lejos de juzgar, lejos de prohibir, lejos de patologizar, poder ayudar primero a comprender, ¿no? A comprender incluso de dónde viene, a ver la historia, más allá de la profesión que tengamos, ¿no? Esto no hablo específicamente para el psicólogo, sino que dentro de los que somos terapeutas y que trabajamos con personas que tienen o que expresan dificultad en este vínculo con el alimento, con su cuerpo, poder acompañarlos con una mirada compasiva y comprensiva, primero a comprenderse, después a desculpabilizar, ¿no? Para que después de poder entender, entonces sí habrá que ayudar, a acompañar a poder aprender nuevas habilidades de respuesta, ¿no? Entonces, es el organismo usando sus mejores recursos disponibles en ese momento para no romperse. Entonces, tiene una intención positiva, ¿no? Entender que muchas veces la conducta, incluso la que sea sintomática, tiene una intención positiva, así como recién respondieron un montón de ustedes. Eso es importantísimo para nosotros como profesionales y también para la persona. Es decir, no es una falla de tu organismo, no es un error, no es una falta de voluntad, no es una culpa tuya, no es un hábito que tenemos que desarraigar sin mirar y sin comprender y sin agradecer que hasta acá te ha sostenido con vida, ¿no? Entonces, poder darle lugar y valor, validar, ¿no? La intención de esa conducta. Solo la persistencia rígida, reiterada e inapropiada del comer emocional constituye un problema, ¿no? Cuando pasa a ser un patrón o el único patrón o el más frecuente, la manera más frecuente de responder a las distintas situaciones, será comiendo, bueno, ahí empieza a generarse, sí, un problema, y ahí es donde entraremos también a trabajar de manera muy profunda, de manera siempre acompañados en interdisciplina, para poder encontrar modos, alternativas más saludables, ¿no? Clau, entonces, si yo estoy teniendo un momento, estoy haciendo una ingesta, estoy comiendo algo que reconozco que es desde un comer emocional, en el sentido de que no es por hambre del cuerpo, estoy comiendo algo claramente desde mis emociones. ¿Eso no significa necesariamente un trastorno? Claro que no, claro que no. Pero bueno, lo tenemos que ahí empezar como a reconocer y a nombrar. No es ahí, con solo esto no va a ser un trastorno, o sea,
no es que rápidamente podemos diagnosticar desde esta sola conducta. Está bueno que quede claro eso, ¿no? De que los seres humanos comemos por emociones también, ¿no? Esto que mostraba Sandri como atravesado por todos nuestros sistemas regulatorios, más allá del placer o la recompensa, se me ocurría cuando recién hablabas esto del comer emocional sin que sea una patología, por ejemplo, cuando comemos algo rico y voy a preparar algo bárbaro porque es algo que me preparaba mi abuela, donde comer eso me hace sentir, sobre todo en esta época de otoño, invierno, en los días frescos y grises, la comida, la polenta como la hacía mi abuela, que también le ponía unos pedacitos de pancitos saborizados, unos crutones, hacía una salsa que era solamente la que le sale a mi abuela, por ejemplo. Entonces me acuerdo de eso, de que esa comida era calentito, cobijo, era un día de los nublados, aparecía el sol para ese día nublado, ¿no? Entonces, no es hambre, sino que es ese comer desde las emociones de recordar a alguien y llevarme a ese cariño con esa persona. Ujú. Y eso no Y a eso lo necesariamente, vamos a juzgar. claro, Eso está lleno eso de es. emoción. Toda esta descripción que estás haciendo está teñida de emoción, de emocionalidad, de recuerdo, de afecto. Y a eso vamos a culpabilizar, a eso vamos a perseguir, a eso vamos a intentar cambiar. Bueno, claro que no. Y esto que decías de que cuando realmente se desorganiza ese comer emocional o es la respuesta primera o única o rígida ante cualquier emoción, eso ya pasa a ser otra cosa, ¿no? Es como que ya, pero está bueno que quede claro que el comer emocional es parte de la humanidad que somos, ¿no? Porque no somos cuerpos biológicos o sistema biostático que baja la glucosa o la grelina o el GLP-1 y todo eso que marca en la regulación del hambre y la saciedad, sino que también comemos desde este simbolismo. Y no podía dejar de pensar en esto de el bebé, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros cuando hemos sido bebé, cuando hemos tomado la teta o una mamadera bien dada, cobijada, o sea, ya ahí mismo hemos anclado el alimento, el placer de la panza llena y el cobijo, la seguridad, ¿no? El vínculo materno. Entonces, claramente, todo eso sigue estando a lo largo de nuestra vida, ¿no es que del bebé, ¿no? Claramente la comida desde el inicio es amor, y ahí tenemos a la Helen Roth diciendo, o sea, en su libro que el título lo dice, cuando la comida sustituye al amor, ¿no? Entonces, si hay una necesidad de amor, de abrazo, de contención, y la persona no aprendió, no puede, no está en disponibilidad, la búsqueda de eso desde otro lugar, qué es lo que está ahí a la mano, qué es lo que me viene a resolver en ese momento, eso lo va a aliviar, no va a totalmente resolver la necesidad que tenga la persona del amor o del abrazo del otro, pero sí va a venir a traer un alivio, a traer una compensación ahí, trae un recuerdo, trae calma, ¿no? Entonces a eso sí lo tenemos que validar y después ir poniendo a la par, ir descubriendo otros modos mucho más actualizados de ir resolviendo esas situaciones que en el fondo, ¿no? Que detrás de esa necesidad de comer por emoción están surgiendo. ¿Mm? Acá esto lo poníamos porque también ustedes como preguntaban cómo no Invadir invadir. el, el, el espacio disciplinar del otro. Porque claro, Tenemos cuando a mucho veces, miedo nosotros a sí, eso. las nutris, a veces como se trata de emociones, o si está comiendo porque está depresiva una persona o ansiosa, ¿no? Parece que las nutris a lo mejor, bueno, eso hablarlo con el Es psicólogo. más, sí, temor de las nutris siempre por ahí, esto, Bueno, como, en defensa de las nutricionistas, digo, hay psicólogos que de biología y de cuerpo no hablan. No sé si es por temor, por desconocimiento, por miedo a invadir desconocimiento. Sí. el campo de otro, pero tampoco te la agarres con nosotros, porque ustedes tampoco es que miran tanto así todo. Ujú. Por eso decimos, bueno, la mirada acá es desde la psiconutrición, ¿no? Entonces también es la invitación a trascender el campo disciplinar de cada una, entonces no podemos atender a las personas desde la psicología sin bajar al cuerpo, que esto es un poco lo que dice la SAN, así como las nutris sin saber y sin Claro. preguntar o sin entrar.
al mundo emocional. Lo que pasa es que si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿qué sienten? Lo vamos a hacer. ¿Qué sienten? Y lo escriban en el chat. Cuando una persona, cuando un consultante, cuando un paciente les relata o es honesto y les cuenta un atracón o les expresa esta imposibilidad de frenar, una voracidad, ¿qué sienten? No qué piensan. ¿Qué sienten? Sentir es en el cuerpo, del cuello hacia abajo. Ese puse yo, no sé. Bueno, ¿qué sienten cuando viene una persona, un paciente? Sobre todo, bueno, todos, aunque sean los más expertos en trastornos de la conducta alimentaria. Bien, fíjense lo que nos pasa, fíjense lo que nos provoca, porque somos humanos también, profesionales, y yo me alegro un montón que les provoque eso, Ilusionan, ¿no? Neri. A mí no. ¿Cómo? Bueno, que les provoque cosas y que se puedan dar cuenta. Entonces, ¿cómo lo resolvemos a Exacto. esto? Derivando, porque si no es como enseguida, no es mi asunto, lo derivo, tenés que consultar. Entonces, no, cuidado, porque ahí capaz que están perdiendo una oportunidad de poder profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, es de preguntar, es de saber que estamos frente a un tema que es más complejo, entonces necesito conocer. Entonces, por eso decíamos recién ahí en la diapo habíamos escrito esto que trascender el miedo, ¿no? La invitación desde la psiconutrición y desde el aprendizaje y de aprender, bueno, ahora les estamos compartiendo este modelo de 7 dimensiones que como una guía para el terapeuta, para poder acompañar a la persona que tiene una problemática, es sumar conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento es reconozco que siento el miedo y el miedo que me viene, ¿qué me anuncia? Todas las emociones vienen a anunciar algo. El miedo me viene a anunciar que, uy, guarda, ojo, hay peligro, ahí hay una situación que hay que atender. Entonces, una de las respuestas que desde la responsabilidad, que también creo que lo pusieron por ahí, es conocer. Conocer es aprender más, saber más. Por eso me parece que estos espacios es la intención de estos espacios y nos ponen muy felices que seamos tantas personas hoy acá, ¿no? Entonces, a ver, ampliar mi campo de conocimiento, porque esto me genera como duda, no lo aprendí en la facu, no me lo enseñaron, no, escapo, y no solo porque sea nutri o porque sea en psico, porque en psico tampoco, después fuimos viendo y constantemente seguimos buscando herramientas, pero sobre todo lo más importante es la actitud como terapeutas que nosotros tengamos frente a esa persona que abre su ser y que nos muestra lo que se vive con mucha culpa, lo que se vive con vergüenza. El comer emocional se suele esto, ¿no? Vivir sobre todo en los casos más extremos, ¿no? Para entenderlo mejor, pongamos o pensemos en aquella persona que llega a la casa a la tardecita y tiene un atracón, pero escondida, parada, abriendo la heladera y con lo que significa en todos los sentidos el atracón y con lo que se siente en el durante y en el después, ¿no? Esa sensación de no poder parar, que tiene, por supuesto, muchísimo componente emocional y que es lo que claramente les puedo asegurar que es la mejor respuesta que puede tener esa persona en ese momento para sobrellevar, ¿no? la sobrecarga que está teniendo, el sentirse abrumada. Y que si en nosotros, sí, que puede generarnos como terapeutas miedo, bueno, que sea un miedo que pueda acompañar y contener. También es totalmente válido y digno decir, bueno, con esto yo no puedo, entonces consulto, derivo, interconsulto, superviso, por supuesto, ¿no? Claro que sí, pero fíjense que cómo nos atraviesa también a nosotros mismos y nos mueve en este sentir de humano, bien humano, a la par del acompañar estas demandas de tanta, que muchas veces tienen tanta desesperación. ¿Mm? Porque algunas personas usan estas respuestas creativas como en esta conducta del Colmeno Nacional y algunas no, para todo y otras no. Eso Estas te pregunto. conductas se estará refiriendo El al comer el comer emocional. Porque emocional. algunas Bueno, respuestas. bueno, bueno, no es una pregunta que se pueda responder como un por qué. Yo más que el por qué,
les invito a ver el cómo. Porque el por qué podemos quedarnos, es más una cuestión filosófica, que en realidad tendríamos que mirar a la persona que está haciendo eso, porque no hay un por qué, ¿no? Sino que es tanto como historia de cada persona. Habría que ir a la historia de esa persona para atrás y ver porque ese ha sido ese el mecanismo que le funcionó. Podríamos dar un montón de explicaciones de por qué, pero difícilmente le fuéramos a acertar a la persona. Sí, más bien, lo que nos va a dar mucho más información es preguntar cómo es que te pasa, dónde sentís, qué es lo que sentís, cuál es la emoción o la situación anterior a ese momento de ir a la búsqueda de esa comida, ¿no? Estas son preguntas que abren, que amplían más la mirada, que le dan la posibilidad, ¿no? A la persona a descubrirse, a conocerse, a reconocerse, porque nada o sea, porque para poder cambiar algo, lo que necesitamos es primero conocerlo, ¿no? Reconocerlo, saber de qué se trata, para después ver, a ver, ¿qué será lo que está necesitando? Y siempre acuérdense que nosotros como terapeutas o nosotros desde afuera somos facilitadores, solamente eso. En realidad quien tiene el poder de darse cuenta, de cambiar, de modificar, de encontrar, de hacer ese clic, es la persona. Quien tiene la capacidad, ¿no?, de superar y de aprender otras formas, es la persona. Y nosotros como terapeutas, lo que necesitamos sí hacer es generar, habilitar el mejor espacio para que la persona pueda darse cuenta, facilitar awareness. Nosotros decimos, somos los terapeutas facilitadores de darse cuenta, ayudarle a que la persona se dé cuenta con una mirada absolutamente desprejuiciada, ¿no? Con una mirada atenta, amable, con una buena mirada, con una mirada confiada, con una mirada que pueda ayudar a la persona a comprender de dónde está viniendo esto y qué es lo que le pasa. ¿Mm? Entonces, bueno, la mirada que nosotros proponemos es la mirada de la psiconutrición, que no es nutrición más psicología, es un poco más allá, es todo lo que surge con la unión de los conocimientos, ¿no? Con ir un poco más allá, un enfoque holístico, transdisciplinario, donde ponemos en el centro de la mirada a la persona, ¿no? Y trabajamos con el autoconocimiento, la alimentación consciente y todos aquellos factores que intervienen en el bienestar de la persona. Lo que buscamos es que la persona pueda restablecer un vínculo saludable con su cuerpo y con la comida. La psiconutrición, desde el modo en que nosotros la entendemos, no es una disciplina en sí misma, ¿no? Es una forma de mirar. Entonces nosotros decimos, bueno, la psiconutrición desde Sensus, ¿no?, porque es como el modo integral que nosotros fuimos construyendo, es un encuadre que no patologiza, ¿no? Busca a poner a la persona que está demandando la ayuda en el centro de nuestro interés, y es donde quien tiene la verdad sobre lo que le sucede. Nosotros tenemos hipótesis, nosotros tiramos, estudiamos, proponemos, debatimos entre nosotros, los profesionales. Ahora, la verdad sobre sí la tiene la persona. El profesional crea las condiciones para que la persona, el paciente, pueda expresarse y pueda aprender de sí misma. ¿Mm? Entonces, cuando la persona dice no tengo voluntad, en realidad está diciendo tengo una historia más pesada que mi fuerza de voluntad o que mi deseo o que lo que quiero, ¿no? El síntoma nunca es el problema, sino que es la punta del iceberg, acuérdense de esto, ¿no? El síntoma, si hablamos de síntoma del comer emocional, si lo miráramos como un síntoma, no está ahí. Entonces, no nos enloquezcamos tratando de desaparecer el síntoma, porque ese síntoma, esa punta del iceberg es lo que a la persona la sostiene en este momento. Entonces, cuidado, ¿no?, con querer desaparecer el síntoma sin haber trabajado para qué le sirve y sin haber entrenado en la persona habilidades para dar respuestas mucho más actualizadas, ¿no?, y más adecuadas a la problemática que está teniendo, ¿no? Porque si no, lo que vamos a hacer es perturbar más a la persona o dejar a la persona sin el único, tal vez, recurso que tenía al alcance de la mano, que era la comida. Si nosotros le prohibimos, si nosotros le sacamos, si nosotros le prescribimos, le indicamos que deje de comer por emoción, por ejemplo, ¿qué le queda, ¿no?, sin haber trabajado y sin haber podido desarrollar otra habilidad esa persona?
¿Qué le queda como respuesta cuando no conoce otra? En casos más extremos, ¿no? Entonces, saber que este modo es la solución que encontró para sobrevivir, por ejemplo, con la historia. Entonces, el verdadero éxito no es que el cuerpo cambie de forma, sino que la persona cambie la forma de habitar su cuerpo, ¿no? Entonces, corremos la mirada del cuerpo, del peso, de la balanza, del rollito, de la El forma, control, del ¿no? El control, del cuántico, la control, gestión de las cosas. del control. Y muchas veces decimos, bueno, el El comer emocional autocontrol. hay que gestionarlo, hay que El controlarlo. Hay autocontrol. que tener Claro. autocontrol y autorregulación no es autocontrol. Me gusta mucho más, o sea, en lugar de gestión, de emoción, hablar de conexión con la emoción, ¿no? Reconocimiento, contacto con la emoción. En lugar de aprender a gestionar, aprender a reconocer lo que me pasa. Porque ¿cómo es gestionar? Gestionar es manejar. Gestionar, porque hay que explicarlo más, ¿no? Y ahondar más, porque puede que a veces es solo una cuestión medio de Semántica. concepto, sí. Pero quiero que comprendan eso, que nosotros vamos a que el verdadero trabajo y llevar el bienestar tiene que ver con que la persona se pueda conectar con lo que le pasa, pueda comprenderse, pueda entenderse, que recién desde ese lugar va a llegar la transformación, pueda aceptarse, que es para quedarse así, seguir comiendo por emoción, no. No, no se trata de eso, pero sí solo a partir de que puede reconocer para qué le sirve y que puede aprender otras habilidades, va a hacer que va a poder dar una respuesta más actualizada, ¿no? Como la respuesta creativa, mucho más actualizada a lo que necesita hoy. Capaz que esa respuesta quedó fijada y quedó repetitiva, quedó de lo que aprendió en su niñez, en su adolescencia, cuando no, y se sigue repitiendo por más que la persona tenga 60 años. Bueno, ¿qué necesitamos? Actualizar la respuesta y para eso trabajamos desde la psiconutrición. Peter Levine, que es un maestro de las teorías del trauma muy actuales, dice que el cuerpo siempre busca volver a la autorregulación si le damos la oportunidad, ¿no? Entonces, que seamos nosotros como terapeutas, como psiconutricionistas, los que demos o los que demos ese permiso, o los que seamos ese puente a la oportunidad de que el organismo se autorregule de una manera natural, ¿no? Que podamos habilitar espacios de escucha, de contención, de desculpabilización, de despatologización, ¿no? Para que la persona pueda volver a autorregularse. ¿Estamos hasta acá? No sé si hay alguna Estamos. preguntita. Sí, ahí Eve quería preguntar algo sobre el control, me parece. Eve, no sé si estabas ahí, Hola pero... chicas, sí, tengo una paciente, por eso no podía explicarlo bien, lo tenía que Ah, decir hablado. ah, No sé si se me escucha bien. Tengo Sí, una perfecto. paciente que solamente come su comida, sus platos en formato de tortilla. Yo sé que hay un trastorno de conducta y todo eso, pero el tema es este, el control que ella siente sobre ese plato, que es el límite de su ingesta tiene que ver con esto de ponerle seguridad justamente al plato, de no excederse, y tiene que ver con una cuestión de tal vez tener miedo con respecto a esto de las emociones. ¿Tiene algo que ver esto o es más tirando a lo patológico? No sé si se me entiende. bien, vos ahí ya dijiste que sí reconoces que en esta paciente hay un trastorno. Sí, Entonces, porque ella ya me lo dijo, estuvo en tratamiento, no le fue bien cuando era más chica y ahora como que vuelve a querer, ya está en terapia ella y bien. quiere volver a como a tener otro vínculo. El otro día me reconoció que me mentía, pobre, cuando yo amorosamente le dije que era un espacio, justamente todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, nadie juzga a nadie y ella tiene toda la libertad de decirme, me dice, bueno, yo te mentí, no pude hacer lo que estábamos planificando y ella sigue comiendo en forma de tortilla. Sea lo que sea, ella tiene que comer en forma de tortilla, si no pierde el control. Bien, ahí sería como, Entonces, primero estamos partiendo ya donde este comer emocional ya se ha vuelto, está en el contexto, ¿no? De un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces es mucho más problemático. ¿Qué hay que hacer? Si, está bueno esto de reconocer
con respecto a decir, este formato de tortilla, ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que representa para vos, ¿no? Bueno, seguridad, porque así yo no me desbando, todo. Entonces está bueno inclusive nombrar que para eso está sirviendo, para sostener cierto marco, si no se desbanda y hay atracones. Entonces, sabiendo que hoy es como el marco de seguridad, poder trabajar desde lo emocional, y ahí es necesario que vos estés en contacto con la psicóloga, ¿no? Sí, Desde dónde tiene que ver y poder saber que una vez que uno va conectando cuál es la emoción, cuál es el problema acá, de para qué ha servido este trastorno alimentario, vamos a ir aflojando eso. Pero no es necesario hacer el cambio, decir, bueno, basta del formato de tortilla porque es control, es seguir haciendo estructuras, estás hipervigilando. O sea, poder reconocer que es un marco de seguridad y que en su momento se va a ir soltando. ¿Entendés? Entonces, claro, para mí, eh, sinceramente, sea una tortilla de lo que sea, eso es comida para mí. Yo quiero ir bien al fondo del por qué, justamente todo lo que venimos hablando durante toda esta hora, y el tema de si tiene que ver también con la emoción y tal vez el miedo. Ella me dijo, yo Por pierdo el supuesto, control sí, y a me ver, da pero miedo. sí, te sí, voy sí, a, te voy a, seguramente. por Más allá de lo patológico que ya supo ser, digamos. O sea, es eh, bien, bien al fondo. te respondo ahí rapidito en eso, así continuamos, Eve. Entiendo que estás trabajando en equipo, pero Sí. te decía como psico, no entres a desarmarle, capaz que su único espacio de control que hoy tiene, que es ese plato de tortilla. Yo Ujú. entiendo que muchas veces para la Nutri es difícil y yo trabajé muchos años, ahora no atiendo en trastorno de la conducta alimentaria, pero muchos años sí lo hice y trabajábamos ahí en conjunto y era mucho trabajo para poder decirles, pero a ver, confíen, porque ustedes se empiezan a desesperar cuando a veces no hay, cuando hay a lo mejor un muy poquito grupo de alimento que se come, o que el tamaño, la porción es ahí muy chiquita, o en este caso que vos decís, no sale de la tortilla. Cuidemos despacito, acompañen, Ujú. porque acá el trabajo, el tutor, en ese caso, tiene que ser el psiqui, porque va por ese lado. Entonces es mucho más profundo y la tarea hermosa y enorme que vos tenés es como de cuidar ahí, ¿no? Y de acompañar y de calmar y que no importa, no miren ahí, Ujú. que eso no es un problema. Mientras coma y que eso sea, bueno, a ver, vayamos trabajando y avanzando No en es lo otras que cosas. aprendimos en la Y, facultad, Bueno, entonces nos cuesta pero es como mucho. soltar ahí eso, porque es como cuidar mucho su síntoma, porque ahí este síntoma, acordate que la regula. Su manera de Sí, es frágil. autorregularse es a partir de ese plato. Entonces ella te dice, y te mentí porque no pude, está perfecto que no hayas podido, Mm, estás pudiendo eso. sí. ¿No? Entonces, mientras vas trabajando, sí te digo, no te quedes sola con eso, ¿no? Sino que Ujú. hazlo en un equipo porque es mucho más complejo, pero te puedo asegurar que tenés confianza, mucha paciencia. Los trastornos son largos, difíciles, complejos, complicados y son muy personales. O sea, la persona está en el centro. Hay que mirar ahí a esa persona y hay que ver cómo van pudiendo, ¿no? Entre todas, ir desarmando hasta que ella pueda tener esta confianza para soltar ahí ese control que seguramente tiene un montón de justificación, porque toda Por cosa supuesto. que hagamos tiene su justificación. Y les puedo asegurar también Sí. que es lo mejor que la persona puede hacer en este momento. ¿No? Son como grandes como titulares, les tiro, que tienen que ver con teoría que hay de fondo, con nuestro marco y que cada una va a aportar desde su marco, pero les prestamos este para que vean y tomen lo que les sirva, ¿no? Y dejen, por supuesto, lo que no. como Nutri, posicionarte desde el lugar de facilitar el reconocimiento de que esto está pasando y que hoy ese es su soporte y su sostén. Entonces, podemos resguardarlo y reconocer y que nuestra meta sea en algún momento poder ir avanzando en este proceso y lograr una alimentación espontánea, autorregulada en el momento, aquí ahora, perfecto, pero hoy le sirve esto. Entonces, ¿para qué le sirve? No hace falta que nosotros sepamos, sí es facilitarle para que la persona se pueda encontrar y reconocer para qué le sirve y reconocerlo como soporte a esa estrategia, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, hasta ahí no hace falta, y además si, aunque supiéramos en una persona le servía para esto, para otra persona le sirve para otra cosa, o sea, esto hay tanta variedad como personas somos, ¿no? sí. Entonces, pero bueno, gracias, genial, Eve, por Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, ahí seguimos con preguntitas de ustedes. Bueno, porque ustedes nos preguntaban varios. Sí, sí, dale, dale vos. Te voy a dar yo así. Ustedes Bueno, nos preguntaban bastante digamos, sobre todo la gente seguramente más joven, cómo reconocer, de dónde, cómo diagnosticar o cómo encontrar el hambre emocional. Y yo me permití mostrarles estas brújulas que son numerosas, que ustedes tienen que elegir, reconocerlas, mirarlas, ver cuál les queda más cómodo. Es un modo muy interesante también de ir midiendo evolución de los pacientes. Entonces, hay un montón de instrumentos y cada instrumento les puede dar a ustedes, les puede aportar a ustedes y a vuestros pacientes cosas diferentes, ¿no? Este es el que más conocemos todos, que es la escala de fenotipo de comportamiento alimentario de la doctora Katz y Vanessa Anger, que de alguna manera caracteriza la conducta alimentaria. Es un cuestionario de fácil acceso para todos nosotros y que les puede ayudar simplemente a ver cuál es el perfil que el paciente tiene como en un primer paso para hacer un fenómeno. Eh, que pueden dar. Este cuestionario, que es de 3 factores, mide restricción cognitiva, entonces a mí me encanta. O sea, mide el paciente dietante, el que hace todo el tiempo esfuerzo por controlar. También mide ingesta descontrolada y también mide ingesta emocional. Ya se los muestro, a pesar de que me están diciendo que vaya rápido, porque me parece bastante interesante. Después hay dos, el DEBQ y el AEBQ, que se parecen mucho, se pisan, pero que está bueno que ustedes los miren y puedan elegir uno que les quede como más cómodo, ¿no? La escala del poder del alimento mide mucho el comer hedónico, el paciente sibarita, el paciente que pone el placer en la comida, y me parece que puede estar también bueno. Eh, este es uno de los instrumentos más completos. Si alguien lo quiere probar, yo lo tengo hecho como para aplicarlo en los pacientes. Mm, Primero yo durante mucho tiempo usé el DBQ y la verdad es que este es muy superador, ¿no? Porque marca 8 rasgos, 4 que son pro ingesta y 4 que son como anti ingesta. Entonces el perfil que hace el paciente es muy, muy interesante. El BES es quizá un instrumento como bastante transversal, que lo que hace es medir, como evalúa severidad de un atracón, que para nosotros también es todo un desafío. Como en una primera instancia, ustedes si usan BES van a tener algunos resultados que necesitan confirmar con una entrevista clínica buena o con algunos otros instrumentos que por ahí más se acercan, o sea, los aplican los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Pero sí es como la verdad es que un buen inicio. Lo que me parece súper rescatable de todos estos instrumentos, Andri, es que también para aquellas personas que trabajen tipo en hospitales, donde no tienen tanto tiempo por consultante, Sin entonces duda. hacer Para la esto, gente que poder recién comienza comienza, y poder necesita organizar su cabeza sí, en esto, decir, che, ¿cuál es el el mapa perfil, o qué el sé perfil de yo. este paciente para poder como ayudar? Si no, digamos, cuando uno se pone más viejo, la presencia es increíble, pero al principio es como ver esta complejidad, da un poco de susto. Eso es, sobre todo porque te refleja, o por lo menos a mí me sirvió mucho para entender, sobre todo cuando uno ve tantos instrumentos,
esto de reconocer la complejidad y la profundidad de la conducta alimentaria y la conducta alimentaria cuando ya es un problema, ¿no? Entonces, sí me parece que está bueno, no significa que con esto uno estigmatice o estamos poniendo etiquetas, no, es poder reconocer rasgos o formas, ¿no? De respuestas, de modos de comer, porque son repetitivos normalmente, porque quien adhiere a una forma, digamos, en donde encuentra su comodidad en una forma de responder, suele sostener ese modo, ¿no? Por eso están este tipo de instrumentos, pero sí me parece mucho más interesante cuando se combinan, ¿no? Eso también, Cuando ¿no? ustedes arman su batería eh, y lo van usando, no solo como cuestión inicial, a veces también como em, stop para decir, mira, en esto, en todos estos aspectos avanzamos un montón, ¿no? Y el último, que es el que les voy a mostrar ahora para que nadie me rete, es que tiene que ver con identificar, si uno quisiera, qué emoción específica lleva al paciente a la ingesta, ¿no? Que es esta escala de comer emocional que, no, pero esta computadora que no es mía, No me la critico. no es No muy me la critiques. hermosa, es muy hermosa. Bueno, esta es la escala de alimentación emocional que yo la revisé para ustedes Mira y que no se que... está viendo, amor, ¿eh? Ay, Ah, no, mira, no se ve. qué feo. ¿Te gusta la ciruelita? Mira, muy rica. Cerrame Ahí está. Pero ¿Cómo hacemos hasta para que se vea? acá. Me salgo de acá y y compartir. comparto Ah, esto. muy bien, qué tecnológica. Bueno, ahí tienen, perdón. Esta es la escala, ¿ven? Una escala de alimentación emocional que está revisada, que ustedes pueden hacer para que sea muy fácil para vuestros pacientes en un Excel. Yo lo que hice acá es pedirle a la IA que me use un modo de demostración y entonces yo elijo un perfil para mostrarles a ustedes, esto no es solo para mostrarles a ustedes. Y entonces digo, bueno, a ver, voy a ver cómo me daría este perfil, estos son los resultados que ustedes van a tener, este perfil depresivo y miro cuáles son los resultados. Y un poco así me estaría dando este instrumento, ¿no? También el instrumento plantea un abordaje prioritario que claramente, bueno, no se ve bien acá, pero que habla de la trascendencia que tiene la intervención de un psiquiatra y de un psicólogo y nosotros allí claramente acompañando, ¿no? Para que esto pueda eh, resolverse de mejor manera. Ahí está, miren, evaluar sintomatología depresiva con otros modos, construir otros repertorios, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, ahí puedo mostrarles los ítems. Estos son 25 ítems, son preguntas que el paciente va respondiendo, ¿no? Ahí las tienen. Y este es un ejemplo de ese resultado que les acabamos de mostrar. Yo esto lo veo sumamente útil muchas veces para tomar conciencia, Eso, ayudar tal cual. a mostrar, ¿no? Porque muchas veces también las nutri nos preguntan, ¿y cómo hacemos para derivar? ¿Cómo para derivar al psiquiatra? O sea, del nutri saltar al psiquiatra es como un montón. Muchas veces no tienen como, por ahí les cuesta encontrar como el fundamento para decirle, mirá, me parece que este es el momento. Bueno, ahí viene la herramienta, ahí viene el instrumento, ¿no? Bien, el instrumento cuando ustedes ya a lo mejor es una cosa que se fueron dando cuenta, pero ¿cómo le ayudamos a la persona a mostrar? Y muchas veces Sí, y estos cómo modos, hacemos también para que la gente pueda ver su evolución cuando la balanza no está en el centro, ¿no? Entonces, tal cual. cómo le mostramos la Es- evolución? Mira estos puntajes, mira los 6 meses estos puntajes, mira el fin de este año estos puntajes, cuánto mejoraron, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, Eso está el que buenísimo. quiera algún instrumentito de esos que ustedes lo Sí. puedan tener fácil. Yo se los paso. Bueno, les presentamos acá lo que nosotras hemos creado y hay como un hermoso resumen que hizo San acerca de esta matriz psiconutricional Census 7D basada en habilidades, que es un modelo
que lo que hacemos es integrar distintas dimensiones, por eso, bueno, seleccionamos y elegimos 7 dimensiones que son fisiológicas, emocionales, conductuales, contextuales y de significado del cambio, proponiendo un abordaje centrado en la persona, en su experiencia, en su cuerpo y el contacto pleno. Lo fundamental para nosotros es que el cuerpo de la persona sabe lo que necesita y el rol del profesional es poder darle una dirección, es crear las mejores condiciones, facilitar las condiciones para que esa persona pueda expresarse, pueda autorregularse y pueda aprender de sí misma, ¿no? Este modelo de 7 dimensiones, lo que busca es guiar al profesional a poder comprender qué habilidades le hace falta al paciente desarrollar para construir esta relación saludable. Por eso vamos como mostrando 7 dimensiones que no tienen un orden que haya que seguir lineal, sino que son las sugerencias de puertas de entrada para ir viendo por dónde en cada una de ellas hay habilidades que podemos desarrollar y hay herramientas para facilitarlas, para que la persona pueda recuperar una relación mucho más saludable consigo mismo, con la conducta, con el ambiente, con su vida, ¿no? A través de un proceso estructurado en estas 7 dimensiones, lo que promovemos es el desarrollo progresivo de competencias que van desde el autocuidado fisiológico hasta la coherencia existencial. Que estas son las dimensiones que nosotros hemos definido, ¿no? Estas son las 7 como un mapa clínico para poder conocer, evaluar y entrenar, ¿no? Sobre todo al paciente en las hard y las soft skills, que son herramientas y capacidades que se van desarrollando progresivamente para poder mejorar estas relaciones de la persona, ¿no? Bien, tenemos un ratitín más. Uy, queda un poquito de Bueno, tiempo. sí, Mm. vamos redondeando entonces. Porque bueno, como herramientas o como esto de los test, que bueno, ahí están preguntando, sí, los vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. No todos, pidan el que quieran Todos, ustedes, yo todos, se los todos. mando. En No, realidad esto los todos, trabajamos todos, dentro es una pena. de las formaciones y las capacitaciones que hacemos en psiconutrición, enseñamos cómo aplicarlos y sí quiero recordarles que esto es una de las herramientas, ¿no? Aplicar estos test, como decía Sandy, también es muy importante para tener algo como de monitorear, de avance de procesos, de mostrar cuándo amerita realmente una derivación a psicología, psiquiatría, que a veces tenemos consultantes que están desde la nutrición y por ahí están resistiendo, ¿no? Esas otras áreas. Entonces, saber e integrar, porque el ser humano desde la conducta alimentaria necesitamos el abordaje de todas estas disciplinas. Y que estas herramientas, así como muchas otras dentro de la hard y las soft skills que trabajamos en los cursos, ayudamos mucho a lo que tiene que ver para facilitar que la persona pueda tomar conciencia de cómo es su vínculo con el cuerpo y la comida. Esto que decíamos, cómo facilitar que la persona reconozca qué le pasa, más allá de qué debo comer, cuánto debo... No, o sea, hay que dejar de comer por emociones, cuáles gestiono. Es más allá de eso, es poder facilitar el reconocimiento de cómo está siendo el vínculo con el cuerpo y la comida. Entonces, nosotros, esta es una de las herramientas, ¿no? Y hay muchas más dentro de las capacitaciones que nosotros damos. La idea es esto, mostrar esto que decimos de la matriz de psiconutrición en 7 dimensiones que les mostraba recién Clau. Tiene que ver con un modo didáctico o de organización, una forma de hacer un mapa para transitar este proceso de transformación, ¿no? Hay un montón, hay un Sí. montón. Esto Te es. estás mostrando para que hagan el curso vos. No, Todo lo estoy que... mostrando, no estoy estoy pasando para tratar de ver de qué les quiero contar alguna, pero teníamos Bueno. muchas Sí. y no tenemos tanto tiempo. Entonces, bueno, me quedo acá, me quedo con esta. Me quedo con esta, que me quede parece claro que es como esto. muy importante que quede claro esto, que en realidad tiene que ver con la dimensión número 5. La dimensión número 5 nosotros la nombramos como la de regulación emocional. Entonces, un modo de abordar esta regulación emocional, dejarle algunas palabritas que son claves y quedaría para mucho más, pero por lo menos que se queden con esto, ¿no? Saber que regulación no es control, es justamente lo opuesto, ¿no? El control, y sin embargo muchas veces buscamos controlar, ¿no? El hambre emocional. Y lo que nosotros pretendemos es que se pueda regular. Y regular tiene mucho más que ver con abrazar,
con conectar, con conocer, con reconocer, porque el control suprime el síntoma por la fuerza, ¿no? El control se impone, el control es rígido, genera tensión, genera agotamiento cognitivo, genera estar atento, estar alerta, pero es una atención y un estado de alerta que, no es que va más allá de este estado de presencia y de conciencia amable. En cambio, la regulación que nosotros sí proponemos es esta regulación que es conexión, que puede acompañar, que puede tener como una hospitalidad infinita, dice Joan Garriga, con todo lo que va apareciendo, que acompaña la emoción sin actuar impulsivamente, que le da lugar, que le da sostén, que no la juzga, que no la presiona, que no la quiere hacer desaparecer a la emoción, sino que la conexión con uno, la presencia, la regulación, tiene que ver con ese sostener, con ese dar lugar, que requiere práctica, requiere entrenamiento, ¿no? Y que para eso nosotros nos entrenamos para poder acompañar y facilitar a la persona que puede lograr esto. Sostenible a largo plazo, y tiene un mensaje implícito, ¿no? Que es como si le estuviésemos diciendo a la persona para que aprenda a decirse a sí mismo, lo que estoy sintiendo tiene sentido para mí, lo tuvo. Y también saber que hay otras formas de asistirte, ¿no? Más amables, que las podemos aprender, que las podemos practicar, que las podemos ir como reconociendo. Y esto, la técnica de las 3R, que es una que nosotros le pusimos ese nombre y que tiene que ver con un modo de trabajar o de abordar el comer emocional. Y las 3R, para que ustedes se acuerden, son el reconocer lo que está pasando, reconocer, poder aprender a saber, a nombrar, ¿no? Reconocer, nombrar acerca de la emoción que me está llevando a comer. Respetarla es la segunda R, es como entender que la emoción, ese comer emocional es un mensajero, trae un mensaje y es la única forma que la persona le puede llegar ese mensaje organísmico, si es del organismo, el cuerpo está enviando una señal que no puede enviarla de otra forma y la forma en que puede es esta, con este síntoma, con este modo de comer. Entonces, respetar y atender ese mensajero sin juzgarlo, sino que validarlo, por más que a veces no se entienda, no se comprenda, lo valido. Sé que tiene un sentido, por más que no llegue a entenderlo la persona y mucho menos el terapeuta, pero para eso haremos un trabajito para poder llegar a comprender de qué se trata respetándolo. Y la tercera R es responsabilizarse. Responsabilizarse es hacerse cargo, ¿no? La actitud adulta, ¿no? Acompañar a la persona que salga de ese estado infantil en que repetía y repetía y repetía el único modo que aprendió y se pare, ¿no? En esos pies de adulto, donde se pueda hacer cargo de cuál es ese mensaje que me trae este hambre emocional y qué otro modo tengo de encuentro, aprendo, habilito de dar respuesta a la necesidad real. Como por ejemplo, si lo que me doy cuenta que tengo es cansancio, la respuesta será dormir y no comer. Simple, siempre es más, es buscar como lo simple, lo biológico, las necesidades básicas, porque detrás de todo esto, si bien es bien complejo, siguen siendo las necesidades humanas, las necesidades básicas, descanso, abrazo, amor, contención, seguridad, ¿no? Entonces, este es como un modo que les queríamos presentar de manera rápida, que es, bueno, estos sean siempre muy curiosos, ¿no? Pregunten, pregunten, de manera inocente y sabiendo que la respuesta y la verdad la tiene la persona, entonces acompañar a la persona que se anime a decir, a hablar, a expresar, ¿no? A responder. Estamos, Sí, sí. estamos y les contamos un poquito que nada, bueno, esto es una muestra. El recorrido más profundo puede empezar si se animan, en una capacitación nueva que estamos lanzando y que la vamos a empezar la semana que viene, ya estamos en los últimos días de la inscripción, que es una capacitación en psiconutrición, pero basada en este modelo Sensu 7D como una guía para los terapeutas de poder abordar las complejidades del humano desarrollando habilidades, ¿no? Habilidades duras, habilidades blandas. De esto se trata un poco el mapa en psiconutrición. Para poder acompañar y facilitar, ser realmente facilitadores de este vínculo, de este encuentro, porque lo que sana, más allá del orden del plan alimentario, no tiene que ver con eso, tiene que ver con construir este encuentro en cada consulta
donde facilitemos, ¿no? Facilitemos que la persona se pueda encontrar, pueda conectar con las propias habilidades, desarrollar esas habilidades que todos como seres humanos tenemos, esto de reconocernos, de observar, de identificar. Claro que existe mucha complejidad y muchos problemas, a veces estamos desconectados. Bueno, ¿cómo facilitamos ese espacio? Por eso, bueno, dentro de esta formación, esta es una formación que ha ido evolucionando a lo largo de los años, que nosotros venimos dando hace muchos años, capacitaciones a profesionales, y bueno, siempre estamos buscando esta forma como más didáctica y también las cosas que probamos en consultorio, en nuestros grupos terapéuticos, como para también poder enseñar a hacer cómo se hace todo esto, ¿no? Y ahí estaban preguntando, bueno, en el grupito de WhatsApp se los vamos a pasar, les vamos a dejar el PowerPoint, estas herramientas que mostraba Sandra, y estén atentos, síganos en las redes, que vamos a hacer en estos días un sorteo de medias becas para el curso, a quienes les interesen pueden participar. Ese sorteo va a ser a través de Instagram. Y como les decía, también esto va a quedar subido al canal de YouTube. En 2 o 3 días lo vamos a estar poniendo. Le vamos a compartir el link en el grupito de WhatsApp para que, bueno, sigan y los invitamos a que puedan seguir compartiendo estos espacios, y hay otros. La semana, no, este viernes ya tenemos masterclass Pasado mañana. pasó Una mañana nueva master, también, sí. un tema bastante controvertido, que es todas las medicaciones de los análogos de GLP-1 y conducta alimentaria. ¿Qué pasa en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, donde vemos que también se está utilizando estas medicaciones, estas inyecciones, ¿no?, de GLP-1? Bueno, qué controversias como profesionales necesitamos conocer qué pasa con esas medicaciones, cuándo están bien indicadas, cuándo no, qué es necesario, cómo acompañar eso. Así que bueno. Tenemos todas eso también es una masterclass gratuita, es este viernes, a propósito de que está por empezar el mes que viene un curso, una formación en trastornos alimentarios. Así que bueno, y después tenemos durante el año ateneos también sobre SIBO, sobre microbiota, sobre farmacología. Vamos a ir pasando por distintos temas, otros conversatorios también, y ateneos puntuales de temáticas, de tópicos, bien desde la práctica. Así que estamos muy contentos y muchísimas gracias por estar ahí, por darnos este tiempo y compartir. Síganos ahí en el grupito, les vamos a El poner viernes todas que estas viene cosas. empezamos el curso, anímense, las que ya nos conocen, bueno, ya saben nuestro modo de compartir, las que nos están hoy por primera vez, ojalá que, bueno, esto les sirva, les resuene y si les gusta, son más que invitadas. Tenemos convenios con distintos colegios, entonces no Ah, queremos que sí. sea la cuestión económica un freno para las que tengan ganas de hacerlo, las que tengan deseo, las que tengan ganas. Es un encuentro mensual de viernes a la tarde de 18:30 a 21 y sábado de 9:30 a 12, una vez al mes, de abril a octubre, que siempre nos encanta que estén en vivo, pero si no también lo pueden ver grabado si no pudieron estar en vivo. Y bueno, y vamos a dar todo, tenemos ahí mucho tiempo para poder compartir este diseño este modelo de las 7 dimensiones, Practicarlo también. practicarlo y Sí, bueno, poder compartir aplicarlo. lo que hemos ido descubriendo y conociendo en estos años. Pregunten por los convenios con los colegios, sobre todo, bueno, colegios de nutricionistas tenemos algunos convenios con bonificaciones, Bueno, pero así que las bueno. psicos escríbanme también eh, que inventamos, no querés dejar afuera inventamos las algún chicos. convenio. Muy bien, muy bien. Bueno, Inventamos algún convenio. nada, Tienen nada. nuestros Muchísimas teléfonos, mi gracias. celo está ahí, lo van a reconocer, soy la que más responde en el grupo. Así que lo que sea, estamos abiertas y es un placer Y recibir las consultas de ustedes. Y la verdad que nos emociona siempre poder preparar estas temáticas, compartirles. Ahí estaba leyendo, bueno, esto de las perspectivas para algunos fue como novedoso. Psiconutrición está ya difundido a nivel global, pero bueno, este es un modo particular, no tiene mucho que ver por ahí con otra psiconutrición que vemos. Entonces, bueno, por eso le pusimos modelo Census, Sí, sí. porque bueno, está atravesado por la integración personal, por supuesto, desde la práctica. Pero bueno, simplemente lo brindamos porque pensamos que está bueno, que se puede compartir y que se va creando. Así Gracias a que, Uruguay que están, y la verdad gracias. que también No, nos no, da mucho estamos súper. placer. También tenemos convenio con el Colegio de Uruguay, así Sí, con que la asociación. bienvenidas con la Asociación de Uruguay. Sí. Eh, Y este viernes, no se pierdan la máster de GLP-1 también, con todo el equipo de las docentes de trastornos alimentarios. Va a estar muy bueno. Gracias. La Riuspa Gracias, un presente, placer gracias. enorme. Gracias. Gracias, Gracias por gracias. estar. Gracias. Muy contenta de verlos acá. Gracias. Muchísimas gracias. Sacar un fotito.
Gracias. Qué lindo. ¿Cómo era la foto? Ay, no me acuerdo cómo era la foto. Ahí estamos, parando.